Hola, ¿cómo están, queridos alumnos de sexto de primaria? Hoy día nos toca nuestra clase de personal social, así que ya estamos preparados, supongo. Hemos tenido un fin de semana ya con un poquito de más frío, pero también eh, seguramente la han pasado en casita, la han pasado en casa, su mamita les habrá preparado algo caliente, o si no es su mamá, su papá, su tía, su abuelita, no sé. La cosa es que ya necesitamos abrigarnos un poquito más y estamos teniendo nuestras clases de personal social. Me alegro mucho por todos los que están enviando sus trabajos. Ojo, los que no están enviando, recuerden que tienen que enviarlos, se le van a acumular todos y después va a ser mucho más difícil. Así que estén enviando sus trabajos, así no los envíen todos de un porrazo, pero pueden ir enviando si están atrasados en algunos, revisen un poquito porque es su nota. Y si no tengo trabajos, no van a poder tener nota y ahí sí vamos a tener un pequeño problemita, chicos. Así que ánimos todos los trabajos que estemos mandando. Hoy sí tenemos un trabajo, una ficha. Son fichas realmente sencillas, fáciles, no hay nada. Oh, tengo que investigar, tengo que irme a otro sitio. No, todo lo que yo dejo son tareas o fichas muy sencillas que ustedes pueden llenar y no olviden que cada vez que le envíen tienen que poner su nombre y su grado, porque a veces tengo tanto WhatsApp, no solamente tengo clases con ustedes, tengo con quintos, con todo secundaria, tenemos además con ustedes las clases de Biblia, y entonces si ustedes no me mandan su nombre y su grado, se me confunden todo y no puedo tener tantos guardados. Ustedes me mandan, yo lo descargo, lo guardo en mis carpetas, pongo su nota y elimino los mensajes. Entonces siempre tienen que mandarme con nombre y grado, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a seguir hablando todavía de las épocas antiguas del Perú. Recuerden que ya vimos la resistencia andina, ya vimos los cambios que hubo en el Tahuantinsuyo cuando se instalaron ya los españoles, pero les cuento, después de eso todavía no fue fácil para los españoles. Recuerden que han pasado muchos años para que los españoles puedan tener acá un tema de una conquista total. ¿Ok? Si bien es cierto, ya los españoles nos habían conquistado, pero entre ellos mismos todavía habían peleas, todavía habían guerras, habían situaciones. Entonces, hoy día vamos a ver cómo fue el proceso en el cual los españoles instalaron aquí también las nuevas autoridades que ellos pusieron, porque antes teníamos otras autoridades, el Inca, teníamos los curacas, teníamos otras autoridades, pero los españoles pusieron nuevas autoridades, después fueron cambiando también porque se peleaban entre ellos y se hacía cada vez más caos y más situaciones, entonces hasta que llegó un punto donde ya tomaron el control total. Así que hoy día vamos a ver todo este proceso de el virreinato, ¿no? Que fue el virreinato, el proceso y todo lo demás. Y como le dije al final, tenemos una ficha que Miss Katia se las va a enviar a ustedes y que ustedes me la tienen que enviar a mí. Ya saben que todos tienen mi número de WhatsApp y el que no lo tiene se lo tiene que preguntar a Miss Katia para que ella se lo dé porque es importante sus trabajos, ¿ok? Entonces comenzamos ya con la clase de hoy para no perder más minutos. Vamos entonces a ver el Virreinato del Perú. El virreinato fue una institución administrativa creada por la corona española para recentralizar el dominio sobre sus colonias y suprimir el poder de sus encomendadores. Es decir, España mismo, los reyes de España fueron los que instituyeron el virreinato en el Perú. ¿Para qué? Dice, para centralizar el dominio sobre sus colonias. Es decir, ellos no podían mandar desde España, entonces querían tener aquí un centro desde el cual poder operar, desde el cual poder poner sus leyes, todo eso. Entonces pusieron a los virreyes, ¿no es cierto? Para que ellos sean los que gobiernen y ellos solamente le daban cuenta a los reyes, pues, ¿no? Y cuando habla del poder de sus encomendadores, habla de la encomienda. La encomienda consistía en la cesión de un grupo de indígenas a un español para protegerlos y recibir a cambio el pago de tributos, además de una serie de servicios personales. Sin embargo, esto no ocurrió en la práctica porque los conquistadores españoles explotaban a los pobladores andinos. Es decir, las encomiendas era
te encomendaban, como dice el nombre, a un grupo de indios o de indígenas, a un español, y este español, según él, los iba a proteger, les iba a dar trabajo, alimentación, todo eso, y a cambio iba a recibir pagos de parte de la corona española, ¿no es cierto?, de parte de los virreyes. Pero resulta que ellos no hacían esto, sino que más bien los maltrataban a los indígenas, los explotaban, los golpeaban, muchas veces les mataban porque ellos pensaban que los indígenas no tenían alma, pensaban que eran como animalitos, que no tenían alma, no tenían espíritu y podían matarlos. Y no había ningún delito. Entonces, como esto no ocurrió y explotaban a los indígenas, entonces la corona estuvo en la necesidad de decir, basta con los encomendadores, basta con la encomienda, de ahora en adelante vamos a instaurar el nuevo virreinato del Perú. El virreinato del Perú fue creado con las leyes nuevas dictadas por el rey Carlos I de España en 1542. Hasta entonces, los territorios americanos eran gobernaciones administradas por los conquistadores españoles, es decir, los conquistadores Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque y todos los otros, Hernán Cortés, ellos tenían a su cargo sectores, ¿no? Tenían territorios grandes, otros un poco más pequeños, y estaban al cargo de ellos, pero el virreinato disolvió todo eso. Sin embargo, las rebeliones protagonizadas por los conquistadores obligaron al monarca español a poner orden en el Perú, a intervenir directamente en los territorios conquistados. Como era de esperarse, esto no fue una tarea fácil. Es decir, el rey Carlos I dijo, basta ya de los gobernadores, de los conquistadores, de las encomiendas, vamos a poner orden en el Perú, vamos a intervenir y vamos a poner los virreinatos. Pero no era una tarea fácil, porque había gran cantidad de población, porque había muchas riquezas de por medio. Los reyes nunca vinieron directamente hasta aquí a ver cómo iban las cosas, solamente daban órdenes desde España. Vamos a hablar un poquito de las guerras entre los conquistadores. Por ejemplo, hacia 1537 se produjo la guerra civil entre los conquistadores españoles Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ellos, que primero habían sido socios, ahora se estaban enfrentando. Luego, entre el hijo de Almagro, que se llamaba Diego de Almagro, que le decían por sobrenombre el Mozo, y el hermano de Pizarro, que se llamaba Gonzalo Pizarro. No vayan a creer que es el futbolista Pizarro, es Francisco Pizarro. ¿Ok? Finalmente, Gonzalo Pizarro se enfrentó al primer virrey del Perú. Cuando la corona española mandó al primer virrey, él todavía estaba rebelado, y el hermano menor de Francisco Pizarro se enfrentó a Blasco Núñez de Vela y fue decapitado este tipo Gonzalo Pizarro, porque Blasco Núñez de Vela tenía todo el respaldo y todo el poder de los españoles, de los reyes de España directamente. El caos y la incertidumbre reinaban en los nuevos territorios españoles, por lo que llegó la hora de tomar medidas adicionales para sentar las bases del virreinato del Perú. Como les dije, era tiempo de poner orden en la casa, como se dice. Bueno, frente a todo lo acontecido, el rey de España nombró a Pedro de la Gasca como el pacificador del Perú y lo envió a América. Este derrotó a Gonzalo Pizarro en la batalla de Chupas, siendo ejecutado en 1548. De esta manera terminó en el Perú el poder de los conquistadores. Es decir, aquí ya con la muerte de Diego Pizarro se acabó todo lo que tenía que ver con los conquistadores. Ya no iba a haber más, ya eran historia. Quedó para los libros solamente sus nombres, porque de aquí en adelante, con Pedro de la Casa en adelante, las cosas iban a cambiar. Al inicio, el virreinato del Perú abarcó a toda América del Sur, desde la Patagonia hasta Panamá, a excepción de los actuales territorios de Venezuela y Brasil, porque ahí estaban en Brasil, estaban los portugueses, y en Venezuela había otros grupos también. Vamos a hablar un poquito de la organización política del virreinato y ver quiénes la componían. En primer lugar estaba el rey. Aunque aquí estaba instaurado el virreinato, el rey seguía mandando desde España. Era la máxima autoridad.
afirmaba que su poder era absoluto y divino, es decir, era una gracia entregada por Dios. Imagínense, lógicamente que eso era mentira, chicos, sino que ellos decían así para que la gente les haga más caso. Por ello, no debía rendirle cuentas de sus actos a nadie, o sea, el rey hacía lo que le daba la gana, salvo por supuesto a Dios. Entonces hacían pues lo que querían y según ellos le daban cuentas a Dios. Durante el virreinato hubo 10 reyes en España, 5 reyes en la dinastía de Austria y 5 en la dinastía de Borbón. Bueno, el rey era el número 1, la máxima autoridad durante el virreinato. Después le seguía el Consejo de Indias. ¿Quién era el Consejo de Indias? Bueno, era un grupo que formaba un organismo que a la vez administraba todos los asuntos coloniales, se encargaba de redactar las reales cédulas, que eran las leyes, y de nombrar a las principales autoridades del virreinato. Es decir, el Consejo de Indias era algo así como el Congreso de nosotros. ¿Se acuerdan que vimos que el Congreso aquí dicta leyes, no es cierto? Y está siempre fiscalizando que las autoridades cumplan su trabajo. Bueno, el Consejo de Indias en el tiempo del virreinato hacía casi un trabajo parecido, pero a la vez nombraban también a otras autoridades. Por ejemplo, el Consejo de Indias nombraba la Casa de la Contratación, que es la otra autoridad que vamos a ver. La Casa de la Contratación controló el comercio y la navegación con América. Se encargó de registrar y autorizar la circulación de barcos. Recuerden que en esos tiempos no existían los aviones, no habían trenes, no habían automóviles, y la única manera de viajar de Europa, es decir, de España a América para llevar y traer, por ejemplo, ellos se llevaban el oro, traían soldados, traían más gente, traían esclavos, traían algunas especies de allá, se llevaban cosas de acá. Entonces, todo ese comercio y toda esa navegación era por vía marítima, no había otra. ¿Ok? Entonces, la casa de contratación se encargaba de controlar todo ese comercio. ¿Ok? Todo lo que se llevaban, todo lo que traían, que era muy poco realmente, y ellos veían que los barcos circulen, quiénes podían salir, quiénes no podían salir, les cobraban algunos impuestos. Bueno, todo esto hacía la casa de contratación. Después tenemos al virrey. ¿Quién era el virrey? Bueno, más o menos ya lo vimos la semana pasada, era el representante directo del rey en América. Era el gobernador del Perú y capitán general. Velaba por los asuntos económicos, políticos y militares del virreinato. El virrey era la máxima autoridad en el territorio, porque el rey estaba en España. Entonces él era representante directo del rey. Lo que él decía era porque el rey lo decía, y él velaba por todos los asuntos de la economía, la política, lo militar, los soldados, todo eso estaba en manos del virrey. Era una gran responsabilidad realmente. Después otra autoridad más era la Real Audiencia, que administraba justicia y supervisaba la labor de los funcionarios coloniales. Era el máximo tribunal de justicia. Era como decir el Poder Judicial. ¿Se acuerdan que vimos que acá ahora tenemos el Poder Judicial que nombra a los jueces y que ellos son la máxima autoridad de justicia, que ellos son los que ponen las penas, los que dicen si la persona es inocente o es culpable? Bueno, esa era la Real Audiencia en esos tiempos, solamente que era manejada de una manera poco leal, ¿no es cierto? Siempre velando por los intereses de los españoles, nunca velaba por los intereses de los indígenas, sino que siempre les daba la razón a sus compatriotas. Entonces, era agobiante para los indígenas tener a estas audiencias, porque siempre salían como culpables, siempre los metían presos, siempre los castigaban, les quitaban sus tierras. Bueno, realmente ese tiempo fue muy agobiante para la gente oriunda del Perú, y estos españoles hacían lo que les daba la gana, hacían lo que querían. Después teníamos los corregimientos e intendencias.
¿Qué funciones tenían los corregimientos e intendencias? Primero, los corregimientos representaban a la corona en las provincias del virreinato. Es decir, como todo no lo podían hacer el virrey, siempre estaba en Lima, en su palacio, eso. Entonces, habían algunos funcionarios que estaban en provincias, ¿no? Por ejemplo, se iban un poco más lejos, qué sé yo, vamos a poner aquí a Cañete, o se iban a Chiclayo, o a Arequipa. Entonces, ellos desde ahí representaban al virrey y al rey, ¿no es cierto? Eran la primera instancia judicial con derecho a cárcel. Ellos también tenían poder para mandar a la cárcel, pero había una instancia mayor, que es la que vimos antes, que ellos podían liberar o no. ¿Listo? Cobraban el tributo con el apoyo de los caciques, es decir, estos corregimientos eran muy odiados por los indígenas porque a ellos le tenían que pagar directamente los impuestos. O sea, no solamente eran esclavos, sino que encima tenían que pagarle impuestos a la corona por trabajar sus mismas tierras que toda la vida habían sido de los mismos indígenas. Administraban la mita con el respaldo de los caciques. La mita era el trabajo, ¿no es cierto? Los grupos de trabajo. Entonces, ellos, con la ayuda de los caciques, administraban, y ya sabemos cómo lo administraban, ¿no es cierto? Ellos pues oprimían, esclavizaban, hacían que trabajen 15 o 18 horas al día los indígenas porque sentían que eran como animales, como les dije, ¿no? Los trataban muy mal, les daban de comer muy poco y explotaban todo el oro posible. Y además velaban por la seguridad de las provincias, pero realmente lo que velaban era por su propia seguridad. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos desde el siglo XVIII, supervisaban la justicia y cobraban el tributo. O sea, hacían lo mismo. Corregimientos e intendencias fueron lo mismo, solamente que fueron en distintos tiempos. Y tenemos a los cabildos. ¿Quiénes eran los cabildos? Es una palabra muy conocida. El cabildo fue un organismo representativo de la comunidad que velaba por el buen funcionamiento de una ciudad y tenía jurisdicción sobre el territorio de la misma. El Consejo Cabildo estaba compuesto por los alcaldes o jueces municipales y por los concejales o regidores. El cabildo era lo que ahora más o menos son las municipalidades distritales, ¿no? Las de menos rango. Entonces ellos se encargaban de hacer algunas obras, se encargaban de ver que hay un buen funcionamiento, que la ciudad tenga servicios, etcétera, etcétera. De eso se encargaban los cabildos. Y los curacas o caciques eran los jefes de regiones, de tribus, antes de los españoles, pero los españoles le quitaron todo ese poder y la elección del curaca ya no radicaba en su sabiduría o en la edad como era antes, ¿no? Sino que era elegido por el corregidor. Los corregidores elegían un curaca, un cacique, y su función se centró en la recolección del tributo. O sea, toda la sabiduría que antes tenían los curacas en el tiempo, antes que lleguen los españoles, a ellos no les interesaba, ellos lo que querían era plata, era oro, era que les den ganado. Entonces los habían puesto a los curacas solamente para recolectar el tributo, ¿no? Entonces era, pues, habían salido totalmente de lo que ellos eran, de lo que ellos sabían hacer y ponían a cualquiera realmente. Eso fue así. Bueno, chicos, hoy día hemos tenido esta clase donde estamos aprendiendo un poco más de la historia de nuestro Perú y ya sabemos ahora cómo era el virreinato, tenemos una idea. Si ustedes quieren pueden volver a ver el video para que apunten algunas cosas. Tenemos hoy una ficha que se lo va a entregar Miss Katia, no se olviden. Y recuerden, cumplan con sus tareas, por favor, y los que tenían tareas pendientes vayan mandándola para poder ponerle sus notas, ¿ok? Ha sido un gusto. Entonces, el viernes nos vemos en la próxima clase. Ya van a ver, estamos viendo nosotros también qué tema interesante vamos a tocar. Seguramente que un poco más todavía de todo este tema del Tahuantinsuyo, del virreinato, y ver cómo fue que fue progresando hasta llegar a nuestros tiempos. Listo, chicos, que Dios les bendiga. Hasta aquí la clase del día de hoy.